Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al séptimo Congreso de Estado y Políticas Públicas de Flaxo. Hoy tenemos el honor de tener un panel que arranca con un tema de rigurosa actualidad, como suele pasar en los encuentros de Flaxo, y creo que además para mí es un honor porque nos hemos conocido y hemos podido trabajar en muchos aspectos. Hoy nos acompañan tres panelistas muy conocidos. Roxana Mazzola es directora nacional de transparencia del Ministerio de Obras Públicas, experta en políticas sociales de Flaxo y además es coordinadora y profesora de Flaxo. Roxana, buenos días. Miriam Ibanega es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, representante del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Además es directora de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, y forma parte de diversas asociaciones y comités de ámbitos jurídicos. Mauricio García Medina, licenciado en el Derecho por la Universidad de Costa Rica, tiene máster en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Chile, es doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es especialista, líder en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y antes de anunciar el BID, coordinó el programa para la reforma de la Administración de Justicia, fue secretario técnico de la Comisión Nacional para la Reforma de la Administración de Justicia y asesor ministerial del Ministerio de la Presidencia y en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada en Chile. Bueno, vamos a arrancar, si les parece bien. Tema obra pública, temón, si los hay, en Argentina y en muchos lados, no es una cuestión exclusivamente de nuestro país en términos de complejidades a la hora de analizar política pública de transparencia. Y en ese sentido, la región atraviesa desde hace un tiempo una crisis de confianza de ciudadanía que tiene que ver con la administración de los fondos públicos, pero muy específicamente lo que tiene que ver con la obra pública. Y a la vez aparece un eje ligado a la promoción de la igualdad a partir de la obra pública y la obra pública transparente, además, como dos ejes que se cruzan, igualdad y transparencia. Y sobre eso les quería preguntar, ¿cómo deben desarrollarse para contribuir al desarrollo social y regional con equidad? ¿Cómo debe la obra pública desarrollarse para contribuir en esos dos ejes? Bárbaro. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Como bien decís, Luis, es un tema central para la región latinoamericana y para Argentina en particular, porque nosotros lo primero que pensamos cuando hablamos de obra pública, y si yo les preguntara en el imaginario en general de qué supuesto partimos cuando les digo, bueno, se está desarrollando una obra pública, bueno, o eso, algo oscuro, ¿no? Es una de las imágenes que uno tiene en lo cotidiano, es algo más vinculado a la corrupción, son todos chorros, digo, ¿qué es lo que sucede? Y ese tema uno no lo puede evadir cuando habla de obra pública en el imaginario y en la ciudadanía en general en América Latina. Y el otro tema es, bueno, es la obra que tiene que venir a resolver cuestiones estructurales dentro de la región. Y no son temas disociados, son temas que tienen que estar de suyo completamente conectados, pero ahí una de las cuestiones centrales es el aporte que tiene que tener como eje nodal políticas de transparencia asociada a la gestión de la obra pública con una mirada que no sea restrictiva o solo limitada a, bueno, tengo un código de ética, sino que poder incorporar elementos de transparencia dentro de la obra pública tiene que ver con cómo mejora la efectividad de la planificación y de la gestión y de la ejecución y de la evaluación de esa obra pública. Entonces, desde allí es que en el caso puntual en el doble rol, digo, del doble sombrero por ahí académico, pero también en el sombrero de gestión, porque hoy por hoy me toca estar a cargo de la Dirección Nacional de Transparencia en el Ministerio de Obras Públicas en Argentina, una de las cuestiones que se viene abordando es esta mirada más amplia, integral y transversal dentro de la obra pública, que requiere, por un lado, incorporar análisis vinculados a las brechas de inversión que hay en el país, que es un componente central para poder impactar mejor en el desarrollo económico y social, ¿no? Cómo uno en los procesos de planificación de las políticas incorpora un componente de monitoreo y evaluación fuerte que
permita diagnosticar, bueno, ¿cuáles son las brechas de inversión que tengo en el país? ¿Dónde están localizados los déficits de agua y saneamiento? ¿Cuáles son los déficits que tengo en conectividad de rutas a lo largo del territorio y dónde tengo que localizar esas inversiones? Entonces, un instrumento nodal y que la Dirección Nacional de Transparencia fue desarrollando cada vez más fuerte es todos los análisis de brechas de infraestructura y brechas de inversión para precisamente aportar a este proceso de desarrollo con equidad, ¿no? La otra cuestión central, muy asociado a esto, es que cada obra genera empleo. Cada obra motoriza empleo directo, indirecto. Una vez que está instalada una obra, instala un montón de capacidades dentro de los territorios y eso también hay que medirlo o hay que saber qué tipo de obra pública es más mano de obra intensiva que otra, qué tipo de obra pública tiene más efecto en la generación de empleo también según género, porque también estamos en un sector eminentemente masculinizado, ¿no? Y eso requiere transformaciones. Entonces, todo lo que hace a un tema que es monitoreo y evaluación y tomar decisiones en base a evidencia es un eje que fortalece los procesos de desarrollo con equidad en toda la región, ¿no? ¿Y qué rol tiene la transparencia para garantizar ese impacto positivo? Bueno, y ahí es central, digo, la transparencia tiene que ver con que esta información precisamente que yo hablaba tiene que estar disponible a la ciudadanía, con un modelo de gobierno abierto, ¿no? Con herramientas muy concretas que posibiliten a la ciudadanía acceder a toda la información de las obras que están en ejecución y monitorear qué es lo que se viene haciendo sobre eso, que posibilite también incorporar la participación de otros actores dentro del proceso, porque la transparencia no es algo que solo tiene que hacer el Estado, sino que la transparencia se construye desde procesos que tienen que ver con la integridad y con todos los actores de la obra pública, y ahí es que también dispositivos, como otro de los dispositivos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que es el Observatorio de la Obra Pública, con la participación de las universidades nacionales, los sindicatos, las cámaras empresarias, es una herramienta necesaria para poder pensar cómo mejoro la gestión de las políticas y cómo mejoro toda la transparencia en todo el ciclo de la obra pública, ¿no? Perfecto. Bueno, Miriam, ya que habló del observatorio, Roxana, lo mismo, digamos, la obra pública, ¿cómo crees que debe desarrollarse para contribuir al desarrollo local con equidad? Además, todo un desafío. ¿Y qué aporte hace la transparencia en ese sentido, para garantizar el impacto y, en todo caso, además, el conocimiento público de la obra? Muchas gracias, Luis. Primero, mi agradecimiento al Observatorio de Obra Pública y a esta facultad por la invitación. Y lo que pasa es que una vez que habla Roxana, ¿viste? Es poco lo que uno puede agregar porque Roxana nos ha resumido en realidad estos requerimientos. A ver, me parece que hay la idea central que vos justamente sobre la que preguntas es la equidad. Y me parece que tenemos que volver a ese término. Y discúlpenme porque lo voy a hablar desde lo jurídico, ¿no? La equidad en realidad está presente desde el origen mismo del derecho. Cuando uno habla de equidad, habla de igualdad, de lo igual y lo justo. Entonces, ya de por sí con esa noción, ¿no? Propender a una obra pública, a una infraestructura pública que tenga como eje justamente la equidad, nos va a dar o nos va a llevar a esta igualdad de trato y a dar a cada uno lo suyo, porque en realidad si vamos también incluso a la definición que trae el diccionario, la Real Academia Española, nos vamos a encontrar que justamente es lo que le corresponde a cada uno según el mérito, lo que se merece. Entonces me parece que la cuestión está, ¿qué se merece la sociedad? Y qué es lo que se merece la sociedad tiene mucho que ver justamente con lo que vos decías, el desarrollo y cómo analizar qué necesita el ciudadano y cómo se puede brindar a través de la obra pública. Entonces, por eso la verdad es que yo felicito al observatorio porque es una mirada sistémica del tema, sistémica. Engloba la totalidad de los elementos que pueden estar vinculados a una obra pública, que no es fácil, y además pone énfasis en lo interdisciplinario. Y a mí me parece que este es el dato. Porque es cierto que la ciudadanía no conoce ni siquiera el concepto muchas veces de la obra pública, pero lo que ve
es el resultado, y el resultado es que tenga servicios de calidad, que tenga un puente, que tenga, ¿no?, un túnel cuando lo necesita. Entonces, en esa necesidad justamente intervienen distintos factores. Uno de los factores que me parece importante, y lo voy a relacionar con lo que decías de la transparencia, es el rol que tienen todas las instituciones de educación, todas, ¿no? No solamente enseñar desde la equidad, sino enseñar desde la realidad. Y todas las instituciones, en todos los niveles, primarios, secundarios, universitarios, tienen que educar acerca de los derechos que se tienen, pero también sobre cómo se diseña una infraestructura pública, es decir, a medida que va por supuesto, ¿no?, en los distintos niveles, qué es lo que se necesita, hacia dónde va, por qué uno tiene derecho a exigir calidad en los servicios públicos, cuáles son los límites que tiene el Estado para darte un servicio público de calidad, porque tampoco vamos a pedirle al Estado lo imposible. Lo imposible justamente está fuera de esta visión, pero la educación es fundamental. Por eso me pareció a su vez muy interesante la incorporación en el observatorio de todas las universidades y de todas las voces. Porque es cierto, para elaborar, para estructurar lo que se necesita, analizar las brechas, la evaluación, necesitas también de esas, digamos, de ese factor educativo, porque el observatorio alimenta a las universidades. Esto lo hemos hablado varias veces. ¿Qué es lo que se necesitan en las universidades para ampliar esa visión cuando uno estudia la obra pública? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Y la transparencia, ¿por qué es fundamental? Bueno, porque la universidad también te tiene que enseñar a cómo exigir transparencia y a ser transparente, ¿no? Es decir, no es estudiar un código de ética, es entender cuál es la importancia de la ética, es entender cuál es la importancia de la transparencia y cuál es lo relevante del acceso a la información. No es pedir por pedir, no es solicitar por solicitar, es solicitar porque tengo derecho a solicitar y porque quiero saber. En eso también hay que educar. Entonces, me parece que partamos de la equidad, de lo igual, de lo justo, porque así se debe estructurarse una obra pública con todos los factores económicos, sociales, culturales, pero coadyuvemos a través de la educación. Perfecto. Bueno, Mauricio, de acuerdo a tu experiencia, no solamente acá, sino en varios países, lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede contribuir la obra pública para el desarrollo en los territorios? Bueno, parto también con un agradecimiento a Flaxo y al observatorio por la invitación a participar en este panel. Un gusto, primera vez que estoy acá, así que encantado, ojalá sean muchas. Lo primero es que Miriam decía que la tenía difícil porque le tocaba hablar después de Roxana, ¿no? Entonces, bueno, ahora imagínense a mí que me toca después de Roxana y de Miriam. Entonces, vamos a ver si podemos, digamos, agregar algunas notas de color a esto y retomar algunos de los puntos que han mencionado ellas. Lo primero es hablar, digamos, de la centralidad que tiene la obra pública, en general la infraestructura pública, en el acceso a los derechos en general, ¿no? La obra pública es una herramienta de la sociedad muy potente que permite a las personas acceder a derechos básicos como la educación, la salud, en fin, el acceso al comercio, a generar empleo, en fin. Todas estas cosas ayudan a la infraestructura, pero la infraestructura sola, per se, digamos, no logra ningún resultado, ¿no? Esto creo que, digamos, el banco lo ha entendido recientemente, ha sacado una publicación en la que hablaba de la infraestructura como servicio, ¿no? O sea, es decir, que una infraestructura es buena, por ejemplo, un desagüe, una obra de cloaca o lo que sea, es buena en tanto da un servicio de acceso a agua o desagüe, ¿no? La infraestructura sola, sin uso, sin gestión, no tiene ningún aporta valor. Entonces, eso ya nos va dando algunas ideas de que hay algunas complejidades adicionales acá. Luego, lo segundo es que esta infraestructura, para que ayude también, o sea, a acceder, digamos, a estos derechos, tiene que ser, como decía Roxana, de alguna manera tiene que ser bien planificada en función de brechas, ¿no? Tiene que ser también bien ejecutada de manera eficiente y también tiene que ser bien operada, ¿no? Porque hablamos de infraestructura como servicio. Entonces, operada y mantenida.
Entonces, esto nos lleva a que cuando calificamos, decimos, bueno, ok, ahí está la infraestructura, pero tiene que ser hecha de esta manera. Aquí es donde nosotros podemos ver que la transparencia empieza a tener un rol también fundamental a lo largo de toda la cadena, ¿no? de la infraestructura. Primero, el acceso, digamos, y la discusión pública sobre las prioridades y la manera en que se planifica y se asigna la obra pública. Ahí hay retos de transparencia. Es un tema crítico. Cuando uno analiza, digamos, los riesgos de corrupción, digamos, a lo largo de la cadena de valor de diferentes servicios, por ejemplo, lo hicimos en alguna publicación sobre seguridad ciudadana hace unos años atrás, uno puede observar que desde la misma decisión de dónde se ubica la infraestructura, ahí puede haber problemas, ¿no? Puede ser que se aleje de los principios que uno quiere, si es cerrar brechas. ¿Por qué? Porque, bueno, se asigna bajo otros criterios de oportunismo político o de beneficios económicos asociados a la determinada localización de una determinada obra. Segundo, a la hora de la ejecución también es crítica y la transparencia tiene un aporte fundamental. O sea, lo vemos acá con el observatorio. Nosotros la relación entre eficiencia, transparencia y el impacto en la calidad de los servicios lo hemos estado explorando en los últimos años. Es un tema casi que poco estudiado en la región. Y lo que sí hemos encontrado nosotros es que la eficiencia en la ejecución, la transparencia, a través de herramientas como el observatorio, el mapa, la herramienta de mapa inversiones, permite ahorros significativos en los costos de construcción de las obras y también en la construcción y también en los tiempos. No solo costos, sino también tiempos. Y otro tercer elemento que tiene que ver con el mantenimiento también, que ahí la transparencia es una herramienta crítica. Si uno, normalmente, digamos, el incentivo político en los países está en la inauguración de obras, ¿no? En la construcción de obras nuevas. Y esto es algo que hemos observado en todo el mundo. Aquí, por si acaso, aquí no hay ninguna referencia local de ningún tipo porque es una constante, ¿no? El rédito político está más ahí que en el mantenimiento de una carretera o de un servicio, ¿no? Porque no hay un corte de obra, no hay una ceremonia por un servicio mantenido adecuadamente con estándares de calidad por 3 años. No se celebra eso. Entonces celebramos la inauguración, pero no la operación continua bajo estándares de calidad, que tiene que ver con la visión de infraestructura como servicio. Pero bueno, es una nota de color aparte. Entonces, eso es un problema que de alguna manera hay que resolver, porque necesitamos transparencia también en el funcionamiento, en la operación y en el mantenimiento de esta infraestructura. La gente sabe que está cuando una obra no funciona, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede hacer al respecto? Es difícil, ¿no? No hay como mucha acción colectiva, digamos. Uno puede decir que un piquete, digamos, cortan una calle, en fin, hay que buscar mecanismos de tomar el pulso a la población al respecto de estos temas. Pero un dato interesante sobre el tema de la importancia del mantenimiento es que el banco hizo un relevamiento a nivel regional sobre brechas de infraestructura, ¿no? Que mencionaba Roxana, ¿no? Para poder cumplir, digamos, con los objetivos de ODS hasta el 2030. Y el resultado es que, bueno, primero hay que incrementar la inversión en infraestructura en un 70%, de lo que los países invierten al año de 1.8 del PBI a 3.4. Entonces, eso tiene que incrementarse. Y eso, ahí ya tenemos un reto porque la corrupción hace que todo sea más caro, ¿no? Y la falta de transparencia. Entonces, ahí tenemos un reto. Hay una contribución importante para ayudar a alcanzar la meta. Y lo segundo es que el 60% de esa inversión debe ir a infraestructura nueva, pero el 40% debe ir a mantenimiento y a renovación de infraestructura ya existente. Es decir, ahí la participación, en fin, la transparencia y estos temas deben ayudar a que estos objetivos sean adecuadamente identificados y, como bien lo mencionaban, monitoreados también de manera pública. Por acá al final la sociedad es la que es permanente, ¿no? Todos pasamos y venimos, las instituciones internacionales, las autoridades, en fin, sean locales, provinciales o nacionales. Entonces, eso creo que ese es un rol fundamental, que la transparencia y una contribución a la transparencia, a la eficiencia y hacer que la obra pública cumpla los objetivos para los cuales es creada. Bueno, ya que hablamos de experiencias internacionales, ¿cuáles son los retos y desafíos que tiene la obra pública en general en los próximos años, no solamente en la Argentina, sino en la región? Recién hablabas hay fenómenos que son claramente globales, y en ese sentido, ¿cuáles crees que son los desafíos y cuál es el aporte más que puede llegar a brindar el banco en esa línea? Bueno, yo creo que
los desafíos, ya los hemos mencionado, son como, o sea, cómo hacer una adecuada planificación, una adecuada ejecución y un adecuado mantenimiento, operación de esta infraestructura, esta obra pública, para que contribuya a la equidad efectivamente. Acá hay retos complejos, fácil decirlo, pero hay retos muy específicos, ¿no?, que se pueden hacer, contribuciones, por ejemplo, en el tema de contratación de la obra pública, ¿no? Ahí hay retos importantes para fortalecimiento a nivel regional de cómo se hacen estos procesos, banderas rojas, digamos, identificar patrones, más participación social. Uno siempre habla de como que la solución a todo es la participación social, pero también hay mucho que hacer desde el lado del Estado, ¿no?, para que esto sea viable y sea significativo. A mí me parece que también las herramientas digitales viabilizan y abren muchas oportunidades de mejora en este sentido. Cuando se hacen bien y con ese objetivo, por ejemplo, una buena práctica, digamos, o un caso ejemplar a nivel regional, creo que hay que decirlo y reconocerlo, es el de la herramienta de mapa inversiones y tal como se ha implementado en Argentina. Y no lo digo acá porque, bueno, esté Roxana aquí al lado mío, pero es una herramienta que el banco viene promoviendo a nivel regional y, sin embargo, en el caso de Argentina, es el país donde más usuarios registrados tiene, ¿no? Son 1,5 millones de personas que hacen consultas a esta herramienta. Eso no es menor. Y no ha ocurrido solo, ¿no? Tiene que ver un tema de cómo se promociona la herramienta y cómo que haya información atractiva, ¿no? Entonces, eso para mí es un caso de éxito, y eso y asociado al observatorio, digamos, de la obra pública que Miriam describió muy bien. No voy a ahondar ahí, pero como herramienta también de colaboración y participación para monitoreo de lo que está pasando, en fin, de que esa información que está disponibilizada en estas herramientas también se transfiera en decisiones y monitoreo y opinión y participación de la gente y grupos especializados. Entonces creo que eso para mí es un tema crítico. Hay que trabajar mucho en el tema, como decía, de mejorar la compra pública y mejorar también mucho los procesos de planificación de la infraestructura. O sea, vuelvo a eso. Al final, la infraestructura, como decía Roxana, tiene que ser puesta en los lugares donde contribuye a cerrar brechas. Es lo primero, ¿no? Partiendo de ahí. Y eso se hace con una planificación técnica, no con una planificación basada en, digamos, en el oportunismo político, como podría ser en muchos contextos, ¿no? Entonces, la planificación técnica basada en necesidades y identificación de brechas es importantísimo, ¿no? Es un reto crítico también. Y Miriam, vos, ¿cuáles crees que son los retos, los desafíos? Voy a tomar lo que se dijo recién. Yo creo que el mayor desafío o el principal desafío es que la transparencia, las herramientas como el observatorio, esa necesidad de planificar y justamente estimar cuáles son las brechas y evaluar no sea coyuntural. Nosotros tenemos que tratar de, y no te hablo de una continuidad ni siquiera de tiempo, sino arraigar la obra pública con su complejidad, con la importancia que tiene a nivel social, económico, con la Agenda 2030, después será la Agenda 2060, 2090, no sabemos, que no sea una cuestión de oportunidad, de oportunismo, sino que realmente se pueda comprender que se gestiona para un resultado. Es el famoso concepto de gestión por resultados, pero el resultado no es la obra pública en sí, fría, abstracta, sino que el resultado en realidad es la satisfacción de la necesidad que se tuvo en cuenta cuando se planificó la obra pública, ¿no? Para eso necesito no hablar de tiempos, pero sí hablar de bases, de pilares, y un control social con una participación social, que es lo que nos está pasando a veces, que no se transforme en una participación informal. Porque los mecanismos informales de participación y de control por parte de la sociedad, es como que van tomando mucho terreno. Entonces es mucho más fácil hacer un piquete, una manifestación, que implementar verdaderos caminos de participación social donde además se lo instruya el ciudadano pueda intervenir. Por eso creo que el desafío es que no se trate de una coyuntura,
de que se esté gestionando con resultados en miras a las necesidades y complementar con un control por parte de organismos, además por la sociedad, o sea, un control integral que sea efectivo. Porque no me interesa el control represivo, sino que me interesa ese control constructivo, ese control que me permita ir incluso enderezando los caminos de una gestión de una obra pública, de forma tal que cuando realmente se termine la obra pública o la reparación de lo ya existente tenga el efecto que uno había pretendido. Porque además estamos hablando de un tipo de contratación generalmente mediano-largo plazo. Entonces esto involucra demasiados factores a los cuales hay mucha indeterminación. Entonces creo que el control y el control, digamos, de organismos, de la sociedad, el control que permite la educación, la construcción, a través, por ejemplo, del observatorio, me parece que es un instrumento fundamental, me parece que ese es el desafío. Creo que ahí podría resumirlo. En gran parte ahí el observatorio funcionó como una acción colectiva, ¿no es cierto? Una instancia de participación, de la generación de política pública, además en todo el ciclo de política pública. De todo. Y por todos los costados de la obra pública. ¿Y qué experiencias vos considerás como buenas prácticas, digamos? A ver, yo te diría que en el resto de Iberoamérica hay interesantes propuestas en temas de buena práctica. Si yo te diría de los países, ¿cuál han sido en general, en primer lugar, y creo que Elvida en esto tiene además un conocimiento, es una regulación que pueda ser cumplida? O sea, la mayoría de los países en los últimos 10 años, te diría, han modificado las regulaciones normativas, pero fundamentalmente para que puedan llegar a aplicarse y no ser obstáculos en una obra pública. Esto me parece que implica siempre una revisión, ¿no? Una revisión de las normas, pero también porque la norma lo que tiene que hacer es receptarte la realidad. La segunda buena práctica que me parece que es interesante, y esto se aplica especialmente, parece mentira, en muchos países que no son federales, sino que son unitarios y lo hacen a nivel municipal, es justamente considerar que la obra pública tiene su propia especialidad de acuerdo y conforme al ámbito en el cual la obra pública se va a construir, o sea, va a satisfacer la necesidad. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad muchas veces hay una imposición normativa y hay una imposición de distintas maneras, económica incluso, que lleva a que en determinados países, en determinados municipios, bueno, no haya posibilidad de que esa obra pública cumpla la necesidad que ese municipio requiere. No hay ese análisis de qué es lo que se necesita en relación a lo que yo puedo producir. Esto ha significado un avance en muchos países que lo que tratan es traer la realidad local, ¿no? Y ver, bueno, a ver, no solo qué se necesita, sino si la norma se adecua o no a esa realidad social, que me parece que es importante. La tercera buena práctica que la mayoría de los países aplica son prácticas vinculadas a los conflictos de intereses. Esto producto además de un gran trabajo de la OCDE, del BID, de la Organización Mundial del Comercio con sus recomendaciones. La mayoría de los países ha introducido los conflictos de intereses como como algo sustancial. Después las llamadas vedurías. La veduría en República Dominicana, en Ecuador, Perú tiene algunas vedurías, y después hay otras técnicas que yo te diría son más jurídicas, que también hacen a las buenas prácticas, que depende te diría, de la idiosincrasia. En algunos países tenés tribunales administrativos de contrataciones, donde en realidad cuando tenés un conflicto, antes de que el conflicto se judicialice, lo puedes solucionar en un tribunal administrativo. Es decir, pero eso, digamos, es más a lo jurídico, pero también en algunos países dio resultado. Yo creo que acá, y en esto me parece que hay objetividad, la Argentina me parece que está un pasito adelante en las buenas prácticas. Y vuelvo a repetir, es una buena práctica no solamente por las regulaciones, porque hay que decirlo, hay mucha regulación, sino también por esa apertura de escuchar. Y esto se logra a través del observatorio, ¿no? La gestión nunca es perfecta.
Entonces, como la gestión nunca es perfecta, nunca ha sido perfecta, cuando vos escuchás, es feo escuchar las críticas, pero claro, porque a uno no le gusta, uno es criticón, pero no le gusta ser criticado. Siempre digo lo mismo. Yo con el control digo, a uno le gusta siempre controlar, pero no le gusta ser controlado. Entonces, esto pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, esas críticas te alimentan en última instancia para aplicar buenas prácticas. Son muchas las buenas prácticas. Y yo creo que el resultado de la buena práctica la vamos a ver después, a ver si mejoramos o no mejoramos. Por eso la evaluación. ¿Mejoramos o no mejoramos en esa gestión? Bien. Roxana. No, bueno, digo, por ahí pensar, ni bien arrancó la gestión en el Ministerio de Obras Públicas, se hizo una evaluación de línea de base, que era una evaluación de todo el Estado en la contratación de la obra pública, que es una evaluación que apoyó el BID, también el Banco Mundial, con estándares internacionales, para ver cómo estaba todo el Estado en la contratación de la obra pública, y desde ahí fue que se fueron haciendo todos los pilares de los componentes de la política de transparencia que se tiene. Marcaba que cuando llegó la gestión actual no habían datos abiertos, por eso se creó Mapa de Inversiones para disponibilizar la información en una plataforma de todo lo que hacemos en gestión, está a su vez abierto y cualquiera puede entrar ahora desde el celular y mirar Mapa de Inversiones y la plataforma y qué obras se está haciendo acá en la provincia de Buenos Aires o en la provincia del Chaco, ¿no? Hoy por hoy en desarrollo. Otra de las cuestiones que marcaba era el problema de la participación y la desconfianza ciudadana. Nosotros tenemos un tema propio de nuestras democracias y que en el sector de la obra pública se amplifica muchísimo más, que es la desconfianza, digo. Nosotros hemos limitado el acto cívico y ciudadano al voto, cuando en la política pública tenemos que recrear mecanismos de participación para que blinden a lo largo del tiempo las conquistas, porque no es un Estado que actúa sola, ¿no? Entonces, pensando y retomando, esta evaluación marcó varias cuestiones, digo, temas de cambios normativos, por eso se está debatiendo una nueva ley de obra pública, temas vinculados a procesos de monitoreo, de planificación vinculada a las brechas y tener los cálculos de brechas de inversión hechos, que precisamente nos da bastante parecido, Mauricio, en mantenimiento, por ejemplo, en agua y saneamiento, que el 50% de los recursos tendrían que ir a mantenimiento de la infraestructura que tengo hoy en los cálculos que tenemos en Argentina, y hay un 50% que va a obra nueva para cerrar brechas, para pensar cómo cerramos las brechas en cobertura al 2030. Fue marcando cuestiones como que no había un código de ética, cuestiones tan básicas como eso, o sea, partíamos de un piso de mucho vacío en términos de qué líneas de políticas de mejora de institucionalidad había que desarrollar en la obra pública para tener mejores efectos. Entonces, partiendo de eso, si yo pensara cuáles son los desafíos que tiene, uno central es seguir construyendo capacidad estatal. Y la capacidad estatal, como siempre decimos, tiene un componente muy grande de participación de la ciudadanía. O sea, nunca solo, siempre es con otros. Y esto que decía Miriam, disponer dentro de los estados y en la obra pública en particular, dispositivos como un observatorio multiactoral, que me critiquen, digo, que me digan, che, esto está mal, esta información no la tenés disponible, che, tal obra no se viene, digo, tener capacidad de escucha en los estados, que no siempre se tiene, pero no capacidad de escucha ad hoc, institucionalizada. En mecanismos institucionalizados que permitan que todos esos aportes se nutran, me parece que es un tema a seguir fortaleciendo. Y cuando hablo de capacidad estatal, también hablo de la complejidad que es hacer una obra pública, y ahí le sumo otro componente, que es el de la comunicación, que es un componente que no siempre se toma en todas las políticas, pero que me parece que es central, y en el caso de la obra pública más, porque es como una gran caja negra, ¿no? Nadie sabe cómo se hace, la obra de repente llega, pero hay procesos adentro sumamente complejos. Planificar una obra lleva mucho tiempo, obras estructurales, el armado del prototipo, el suelo que se necesita, bueno, cómo se va a hacer, los estudios de factibilidad, viabilidad.
¿Cómo se hace una licitación? También se piensa que es una gran caja negra. Digo, ¿cómo es el proceso? Vienen solo tus amigos y solo se postularon los que llegaron. Bueno, me parece que sumarles componentes muy fuertes de comunicación en los retos que se tienen para adelante para poder fortalecer que efectivamente la ciudadanía participe, porque no podés participar de lo que no entendés. O de lo que no sabes cómo es, y ahí creo que una imagen muy clara es la de pensar en ministerio y un ministerio de obras públicas vidriado, ¿no? Nosotros nunca queremos ver la cocina de un restaurante, ¿no? Que es una imagen muy concreta, nadie quiere ver cómo te cocinan. Digo, bueno, pero tiene que ver con parte de eso los retos que tienen los estados para mejorar la transparencia, para mejorar la efectividad de los resultados de políticas que se hacen, de saber que es contradictoria la política pública, cómo se gestiona, la obra pública, cómo se gestiona, no son procesos lineales, y también en cómo uno va construyendo ese componente de comunicación. El otro punto es lo interjurisdiccional. Que el caso de Argentina, yo puedo tener muchos avances en el Estado Nacional, en obra pública, pero después la obra pública se hace, decía hace un momento, con otros. Bueno, con otros que tienen todos tipos de capacidades, ¿no? De comunas pequeñísimas que por más que vos hoy llegues con todos los recursos que tenés para cerrar las brechas de infraestructura, lo implosionás al municipio en términos de capacidad. No puede rendir la cuenta de la plata. A mí me llegan casos como muy concretos. No, al final ejecutamos la plata sí, pero ahora no tengo comprobantes para rendirla, porque es una comuna pequeñísima y vos le decís, che, pero no te voy a poder sino terminar de dar los otros desembolsos si no vemos cómo la rendís. Y ahí te aparece el tema de procedimientos legales, normativa, control, digo, de cómo construís precisamente capacidad estatal, no solo a nivel nacional, sino también en todos los niveles de gobierno. Y después el otro punto y último, que le agregaría esto algo más que también por ahí queda como lateral, es tener miradas integrales del para qué y los derechos. O sea, la transparencia no es algo que tenga que ver nada más con integridad que yo meto en un proceso, con normativa clara o con procedimientos de control. Tiene precisamente que ver con mejora de capacidad estatal y mejora de los procesos de planificación y ejecución de las obras públicas. Pero eso requiere una mirada en derechos y una mirada en cómo yo mejoro la democracia y cómo yo mejoro la igualdad, ¿no? Dentro de las políticas. Y la transparencia viene en función de ese proceso, ¿no? Es uno de los derechos que tenemos, que es el vinculado al acceso a la información. Entonces, fortalecer estas miradas integrales, que es para garantizar derechos, que se incorpora la transparencia, y esa mirada integral muchas veces toma forma en cosas que a algunos les puede parecer lejano, pero que para mí es central, en sistemas de información también, ¿no? O sea, que es el otro punto que necesitamos avanzar. La libreta de almacenero no va más, digo, en la gestión de muchas cuestiones, digo, y sobre todo en gestiones que son en territorios distantes, que yo a veces no puedo estar en simultáneo viendo todo el proceso de gestión de una obra pública. Entonces necesito que todo esté en sistema interconectado, con las diferentes capas de información, digo, con la complejidad que involucra eso, ¿no? Para el gestionar en los estados. Pero que es sí un tema central, me parece, que tenemos que incorporar cada vez más, sobre todo cuando estamos pensando que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que siempre que podemos elogiamos el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, y recién pensaba en todo el trabajo que hicieron en la despapelización del ministerio, ¿no? Que es algo que claramente no se ve, o solamente lo ven algunas personas que antes llevaban expedientes y que gestionaban, en muchos casos, con algunos conflictos en el medio, el trámite de los expedientes. Si querés contar 2 minutos qué es lo que hicieron eso. Por ahí está la plataforma esta de datos abiertos que yo decía hoy por hoy que se tiene, viene toda conectada al sistema de gestión de la obra pública. No es un Excel que yo preparo
y lo publico para poner la información ahí disponible de las obras, sino que viene, y una imagen que siempre el BID nos ayudó mucho a construir, es como la punta del iceberg, mapa de inversiones de un proceso mucho más grande que se dio al interior del organismo. Primero, cuando se llegó, ni siquiera estaba la lista de obras. O sea, ¿cuál era un Excel conjunto con cuántas obras se están ejecutando hoy en agua y saneamiento, en qué áreas? Entonces, lo que se hizo fue ir nucleando toda esa información en sistema, que esté trazable toda esa información, porque yo necesito que esté estandarizada, y que todas las personas trabajen en sistema. O sea, todo lo que cada arquitecto, cada parte del eslabón de la cadena de la obra pública, cada cosa nueva que se pone, tiene que estar en sistema. Entonces, hoy por hoy es una plataforma que nuclea la información de vialidad nacional, la información del ente regulador del agua y saneamiento, presentan proyectos los municipios y las provincias argentinas, más de 1.700 de los 2.300 que hay en el país, a través del sistema de gestión de obra pública, desde el inicio al final. O sea, desde que yo vengo a postular algo, no es más el bibliorato con los planos y bueno, y veo el acomodo y la negociación política, cómo logro que me metan mi obra y que lo levanten al expediente en el proceso. No, va todo por sistema, donde directamente la información, por ejemplo, de un municipio, si yo cuelgo el nombramiento del intendente, no tener que colgarlo o presentarlo para cada postulación, o la información que tiene que hacer una empresa para poder postularse, no tener que cargarla una y otra vez. Eso tiene que ver con la interoperabilidad de la información, porque uno de los componentes centrales en sistemas de información es que interoperen, que logren hablar unos con otros y que a su vez yo no repita el mismo pedido de información una y otra vez. Entonces, hoy por hoy presentan toda la información desde el inicio del proyecto hasta que eso se evalúa. Claro que siempre hay retos, o sea, ya cuando asimismo estábamos presentando mapa de inversiones, que hoy por hoy es la plataforma con mayor alcance a nivel regional, habían miedos, que se decía, bueno, no, que van a haber errores en los datos, vamos a salir en un titular en los medios, no, que esperemos un poquito más a prepararlo para que esté mejor. Bueno, también en esto se requiere voluntad política y decisión política de avanzar con sistemas de información que te van a romper rutinas de trabajo, de cómo ya lo hacía así, si así estás bien, digo, ¿para qué lo voy a cambiar si siempre se hizo así? Bueno, hay que tener también no solo el sistema, sino una voluntad política de decir, che, con esto se avanza y esto tiene que ser una política nodal de la gestión en obra pública, ¿no? Eso Bien. sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Si les parece, lo que les pido es una reflexión final, 2 minutitos a cada uno, a cada una, sobre lo que venimos conversando. ¿Te parece? Arrancamos, Mauricio. Sí, no, yo la verdad que es súper interesante, apasionante, y la verdad que uno aprende en cada una de esos encuentros. Yo nada más quería agregar un par de datos de color a lo último que escribió Roxana. Primero, reconocer efectivamente el coraje que toma emprender un esfuerzo de estos, ¿no? Porque exhibir toda la información de la manera que lo exhibe Mapa de Inversiones no es sencillo. Eso es de valientes, ¿no? Porque en el fondo, si uno se expone a que le encuentren errores, y ustedes, no sé, a los que no lo han hecho, les sugiero que entren y busquen alguna obra en donde ustedes vivan, porque el nivel de involucramiento es interesantísimo. O sea, ahí aparecen fotos de avance de la obra, información de ejecución, de avance físico, financiero. Y es muy interesante porque como ciudadanos ustedes también pueden subir fotos de lo que ustedes perciben, de lo que ustedes ven. La autoridad me dice que la obra va así, lleva un 80% de avance, pero está el terreno todavía vacío. Suben una foto a la plataforma, ¿no? Y también tiene conectividad, que es otra cosa, Roxana, que creo que es importantísimo, la integración con otros mecanismos de control del Estado, ¿no? Está conectado con la Oficina Anticorrupción. O sea, ustedes, un ciudadano, puede poner información ahí y lo conoce la Oficina Anticorrupción. Entonces, integra los diferentes mecanismos institucionales de aseguramiento, de control de corrupción. Entonces, me parece que es súper potente, por eso felicitar, creo que
Es un poco feo también decir que una buena práctica es algo que también uno apoyó, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Porque si no, ¿quién lo dice? Pero creo que sí, y en el caso específico de Argentina, la comunicación, como bien lo resaltaba Roxana, puede ayudar muchísimo también a que la gente se entere de que esto existe, porque si está en la plataforma y nadie la usa, nadie la conoce, pues no vale de nada. Entonces, yo creo que todo esto va a ayudar a mejorar los diferentes niveles que hablábamos, ¿no? De planificación, ejecución, y luego más adelante tenemos que progresar hacia el mantenimiento y amarrar esto también. Pero bueno, es una herramienta en crecimiento y es un trabajo en progreso. Y el reto está en que esto siga. Y bueno, esperaremos que el esfuerzo no sea en vano y se mantenga y ojalá sea una cosa sostenible. Así que muchas gracias y felicitaciones. Roxana. No, bueno, ahí me parece para cerrar que lo importante es que estos temas no sean moda, ¿no? Sino que se conviertan en tendencia y consolidada en el tiempo. Creo que una bandera que los progresismos tienen que tomar y los gobiernos peronistas, precisamente, que son quienes muchas veces dicen, bueno, no, de ese tema como es de la derecha, me parece que es un gran error. Creo que es un tema que tiene que ser parte de agendas de gobiernos progresistas que están preocupados por el cierre de brechas, por reducción de desigualdades, por el impacto social que tiene cada una de las acciones que se hacen, porque el único modo de tener impacto real es incorporando componentes que tengan que ver con mejora de capacidades estatales, y la transparencia es uno de los elementos nodales a eso. Entonces, yo me quedaría con eso como mensaje. Me parece que tiene que ser un tema a profundizar cada vez más, y cuál es el paradigma desde el cual debe pararse gobiernos progresistas que aspiren a tener impacto distributivo real, ¿no? Porque siempre se habla de los modelos de desarrollo, los enfoques más economistas de libre mercado, ¿no? Están aquellos modelos de desarrollo también truncos que quedaron en algunos países de la región latinoamericana. Hoy Cuba tiene un proceso bastante crítico en su modelo de desarrollo, Venezuela, tenemos que rediscutir esos temas de cómo se arma un modelo de desarrollo con inclusión, con distribución, que tenga impacto real. La obra pública en eso aporta, y aporta de modo muy nodal, porque tenés brechas de inversión altísimas en América Latina. Vos estás invirtiendo en Argentina un 2% del PBI, debieras invertir 7%. Entonces tenés una brecha gigante en términos de un tema de agenda por ahí subdesarrollado, y en ese tema me parece que tendría que tomar más peso en la agenda, pensar, bueno, cuáles son los componentes de esta mirada amplia, transversal e integral de la transparencia ligada no solo a la obra pública, sino a diferentes componentes de la gestión pública en general. Así que eso, espero que sean temas que se conviertan más en tendencia y no una moda de momento, ¿no? Miriam. Voy a volver a la primera pregunta que hiciste. Desconfianza social, problemas de equidad. Como conclusión, creo que debemos volver a esa confianza que perdió la sociedad en las instituciones, en los funcionarios, en el Estado mismo. Y para eso la equidad es fundamental. Esa equidad, además muy definida por la CEPAL en la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Y el no dejar a nadie atrás te obliga a un máximo grado de transparencia. Conocer como derecho, mostrar o dar a conocer como deber. Yo había escrito 4 verbos. Actuar. El Estado como la actuación del Estado, ¿no? Hacia dónde va. Y controlar. Me parece que son por lo menos 4 puntos básicos que nos puede llegar a hacer armonizar lo que es esa equidad que se busca justamente a través de la gestión pública. Bien, bueno, muchísimas gracias. Dos cositas. Hace poco me invitaron a participar en una reunión de fiscales de todo el país. Y había una profesora conocida en una casa casa de estudios sobre derecho administrativo que decía, la obra pública hoy no está a la vista de nadie, no es transparente a la vista de nadie. Yo no pretendía, por supuesto, que nadie en la Administración de Justicia
entrar en la misma sintonía que el resto de la sociedad, empezar a conocer cosas, porque la conozco, la Administración de Justicia, sé que eso es difícil. Pero sí me ponía a pensar en cuánto hay que trabajar en la comunicación para eso, digamos. Cómo tenemos que tratar de llegar a todos los lugares posibles contando, además en la clave que lo hicimos, ¿no? Vos bien lo decías, una clave progresista sobre esto, tomamos la agenda, la llevamos adelante y hoy, como decía Mauricio, Argentina de verdad está reconocida como un lugar donde se desarrollaron muy buenas políticas públicas, donde se desarrolla buena política. De hecho, nos invitan a presentarla, vos fuiste. Nosotros vamos en unos días a OCDE a presentar algunas de esas iniciativas. Creo que vale la pena contarlo, vale la pena decirlo, porque estamos realmente orgullosos y orgullosas de haber planificado, haber pensado esa política pública hace unos años en esta línea, y creo que lo hemos hecho. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y a todas por participar.